Cuando mi esposa me dejó por falta de dinero, llamándome fracasado. Construí una empresa de $1.000 millones. Cuando vio mi éxito y me rogó por una segunda oportunidad, le devolví su anillo y me alejé para siempre. 6 años, Nolan, y esto es todo lo que tienes para demostrarlo. Camille, te he visto pasar toda tu carrera arreglando los problemas de otras personas mientras los nuestros se quedan aquí pudriéndose. ¿Crees que el trabajo duro es suficiente? ¿Crees que ser bueno importa cuando no podemos permitirnos la vida que quiero? Es lo único que ha importado siempre. Un fracaso. Eso es todo lo que serás. El anillo golpeó el concreto entre nosotros y lo vi rebotar una vez antes de quedarse quieto. Camille había dicho lo que vino a decir, que 6 años de mi vida no sumaban nada. Que ser bueno en mi trabajo y fiel a mi palabra me convertía exactamente en el tipo de hombre que ella ya no quería. Caminó de regreso a su coche sin darse la vuelta, segura de que había tomado la decisión correcta. Lo que ella no sabía era que lo que confundió con quietud en mí era algo completamente diferente. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que lo descubriera? Si alguna vez alguien que debería haber sabido más te ha dicho que no eras suficiente, esta historia es para ti. Suscríbete y quédate en este canal porque apenas estamos empezando. Hay un tipo particular de silencio que sigue al sonido de unos neumáticos alejándose de la acera. No el silencio de la paz, sino el tipo que presiona contra tu pecho y hace difícil respirar. Me quedé en el escalón de la entrada y escuché el coche de Camille desaparecer por la calle, el motor desvaneciéndose hasta que no quedó nada más que el zumbido del tráfico distante. El anillo todavía estaba en el concreto a mis pies. Me agaché y lo recogí, dándole la vuelta una vez en mi palma. 3 meses de ahorros, 6 años de matrimonio, una tarde en el pavimento. No lo tiré de vuelta. No le grité. Simplemente me quedé allí, sosteniendo un pequeño anillo de plata en un vecindario muy tranquilo, tratando de entender cómo algo en lo que había creído tan completamente se había desmoronado tan limpiamente por las costuras. Crecí en una casa que entendía el costo de las cosas. No el precio en la etiqueta, el costo real. Mi madre tuvo 2 trabajos durante la mayor parte de mi infancia, y nunca me hizo sentir que nos faltara algo que importara. Era el tipo de mujer que podía convertir un sábado arruinado en algo digno de recordar, que encontraba dignidad en las cosas pequeñas y bien hechas, y que creía, genuinamente creía, que el carácter de un hombre era la única moneda que no se depreciaba. Me lo dijo una vez, sentada en el porche trasero con una taza de café que había estado recalentando toda la tarde. Dijo, el dinero atrae a la gente, pero solo quien eres los mantiene allí. Yo tenía quizás 14 años. No lo entendí completamente entonces. Ahora sí. Mi padre era el otro lado de esa lección. Era encantador, siempre moviéndose hacia la siguiente cosa emocionante y completamente incapaz de quedarse quieto en la vida que había construido. Se fue cuando yo tenía 16, persiguiendo algo nuevo. Y vi a mi madre absorber eso sin desmoronarse. Simplemente se convirtió silenciosamente más en sí misma, más firme, más cálida, más segura de lo que valoraba. Nunca habló mal de él conmigo. Simplemente me mostró con el ejemplo cada día lo que significaba elegir la lealtad sobre el impulso. Para cuando le diagnosticaron cáncer, yo ya había decidido hacía mucho tiempo que no me convertiría en mi padre. Sería alguien en quien una persona pudiera confiar. Sería alguien por quien valiera la pena quedarse. Me convertí en ingeniero mecánico porque realmente amaba entender cómo funcionaban las cosas. No solo las máquinas, los sistemas. La forma en que los componentes interactuaban, la forma en que una pequeña desalineación podía viajar a través de toda una estructura y producir una falla que nadie anticipaba. Acepté un puesto como consultor técnico senior para una de las firmas industriales más grandes del país. El tipo de trabajo que me llevaba a lugares donde algo caro había salido mal y nadie podía explicar por qué. No tenía un nombre famoso. No tenía un segmento de televisión ni un libro superventas. Lo que tenía era una reputación que se pasaba silenciosamente entre gerentes de planta, directores de operaciones e ingenieros de seguridad, que si Nolan Mercer aparecía, el problema se resolvería. Eso era suficiente para mí. Realmente lo era. Conocí a Camille en medio de un martes ordinario. Salía de una cafetería en el centro,
con los brazos llenos de carpetas de marketing, y caminó directamente hacia una puerta que no se abrió de la manera que esperaba. Las carpetas volaron por todas partes. Yo estaba a 2 pies detrás de ella y pasé los siguientes minutos agachado en la acera ayudándola a reorganizar las páginas en algún orden que tuviera sentido. Tenía un sistema, pestañas codificadas por colores, nombres de clientes en la esquina superior derecha, y una vez que entendí el patrón, trabajamos rápidamente. Me agradeció y le pregunté si tenía tiempo para tomar un café, ya que ya estábamos parados frente al lugar. Se rió y dijo que probablemente era el enfoque más eficiente para invitar a salir a alguien que jamás había encontrado. Hablamos durante casi 2 horas. Era aguda, de ingenio rápido, y tenía una forma de hacer observaciones que te detenían a mitad de frase porque eran precisas de una manera que no habías esperado. Estaba construyendo su carrera en marketing corporativo, ambiciosa y honesta al respecto. Y me gustó que supiera lo que quería. Los siguientes meses fueron fáciles de la manera en que el amor temprano a veces es, sin complicaciones, lleno de un impulso construido sobre el placer de descubrir a alguien que hacía que los días ordinarios parecieran contener más de lo que solían. Me pidió que le prometiera algo unos 4 meses después. Estábamos sentados en el capó de mi vieja camioneta, mirando las luces de la ciudad desde una colina que habíamos encontrado por accidente en un paseo de domingo. Dijo que no importaba cuán exitosos nos volviéramos, quería que nos aferráramos a esto, a la simplicidad, a la facilidad de estar juntos sin nada que demostrar. Le dije que lo prometía, y lo dije en serio sin reservas. 2 años después, le propuse matrimonio en ese mismo lugar. El anillo había costado casi 3 meses de ahorros para comprarlo, modesto para la mayoría de los estándares, pero una elección deliberada. Camille lo sostuvo y lo miró durante un largo momento. Cuando comencé a disculparme por su tamaño, me interrumpió y dijo que lo único que le importaba era la persona que se lo había puesto en el dedo. Nos casamos en una pequeña iglesia rodeados de las personas que realmente nos conocían. Sin una gran recepción, sin una producción elaborada, solo nosotros dos y el comienzo de algo que tenía la intención de pasar mi vida honrando. Durante los primeros años, estuvimos bien. Estuvimos genuinamente bien. Me levantaba antes del amanecer la mayoría de las mañanas. Preparaba el desayuno, empacaba su almuerzo, dejaba notas junto a su taza de café. Arreglé el grifo que goteaba, mantuve vivo el jardín, pasé los fines de semana boca arriba debajo de su coche porque el concesionario quería más dinero de lo que valía la reparación. Nada de eso fue una actuación. Era simplemente lo que hacía porque ella era mi familia y así entendía yo el cuidar de alguien. Luego su carrera se aceleró. Fue ascendida, incorporada a cuentas más grandes, invitada a eventos donde la lista de invitados incluía a personas cuyos nombres aparecían en publicaciones financieras. Empezó a llegar a casa con historias, no malas historias, no crueles, solo historias de un mundo del que yo no formaba parte. Conversaciones sobre segundas residencias, viajes internacionales y hombres de su edad que ya se habían jubilado. Estaba orgulloso de ella. Estaba genuinamente orgulloso de todo lo que estaba construyendo. Pero con el tiempo, noté que las historias comenzaban a funcionar de manera diferente. Ya no eran solo cosas que le habían pasado. Eran medidas. Y en cada una de ellas, yo me quedaba corto. Empezó a mencionar cosas. Quería una casa de fin de semana, unas vacaciones particulares, un tipo de vida diferente. Y cuando le explicaba dónde estábamos financieramente y que era realista, me miraba de la manera en que miras a alguien que técnicamente está respondiendo tu pregunta, pero sin entender el punto en absoluto. Los lirios blancos que llevé a casa una noche, del tipo que me había dicho años antes que eran sus favoritos, obtuvieron un agradecimiento distraído y un comentario sobre cómo una casa en el lago que había visto en línea ya se había vendido. Dije que no estábamos en posición de comprar una casa en el lago. Ella dijo que yo siempre tenía una razón por la que no podía suceder. Ninguno de los dos estaba equivocado en los hechos, pero estábamos hablando de 2 cosas completamente diferentes. La atmósfera en nuestra casa cambió de la misma manera que cambia la temperatura, gradualmente, y luego de repente. Las conversaciones se hicieron más cortas. Los silencios se hicieron más largos, y la calidez que una vez había llenado las rutinas ordinarias de nuestra vida juntos se desvaneció silenciosamente. Trabajé más duro. Acepté contratos de consultoría adicionales.
Me quedaba despierto hasta tarde leyendo sobre nuevas tecnologías en el campo porque creía con verdadera convicción que estaba construyendo hacia algo, que la paciencia, el esfuerzo y el tiempo producirían lo que ella estaba esperando. 3 semanas después de una de nuestras peores discusiones, llegué a casa y encontré un sobre legal en el mostrador de la cocina. Había pedido el divorcio. Camille entró en la sala de estar esa noche llevando una caja con sus pertenencias personales. Estaba tranquila, no la calma de alguien que acaba de tomar una decisión dolorosa, sino la calma de alguien que había tomado la decisión meses atrás y simplemente estaba completando el último paso. Dijo que había pasado demasiados años esperando que me convirtiera en alguien que pudiera darle la vida que ella quería. Le dije que siempre había creído que yo ya era esa persona. Dijo que yo era un buen esposo. Lo dijo de la misma manera que podrías describir un coche que arranca de manera confiable pero no va lo suficientemente rápido. Quería una vida adinerada, me dijo, y el amor por sí solo no podía financiarla. No discutí. No la tomé del brazo ni le pedí que lo reconsiderara. Comprendí con una claridad que me sorprendió que un matrimonio no puede sobrevivir con el esfuerzo de una sola persona que todavía lo desea. Así que no dije nada, y nos quedamos de pie en la sala de estar de la casa que habíamos compartido durante 6 años y no quedaba nada que negociar. El momento final ocurrió afuera, en la entrada. Se quitó el anillo, lo miró de la manera en que miras algo que ya has decidido dejar atrás, y lo dejó caer en el concreto entre nosotros. Me llamó fracasado. Dijo que había desperdiciado demasiados años en un hombre que nunca llegaría a ser nada. Luego se subió a su coche y se fue. Y yo recogí el anillo y me quedé allí, solo en el aire fresco de la tarde, tratando de decidir qué hacer con el resto de mi vida. El divorcio se finalizó rápidamente. Sin hijos, sin negocios compartidos, sin grandes activos que dividir. La mañana en que la firma del juez lo hizo oficial, me senté en mi vieja camioneta en el estacionamiento del juzgado y lloré. No solo por la pérdida de Camille, aunque esa pérdida era real y dolía profundamente, sino por el futuro que había pasado 6 años construyendo en mi mente, la forma particular de la vida hacia la que creía que nos estábamos moviendo juntos. No quería volver a nuestro apartamento. No quería sentarme entre paredes que aún conservaban la forma de un matrimonio que ya no existía. Así que conduje 3 horas hacia el norte, de regreso al pequeño pueblo donde había crecido, a la casa en la que mis padres habían vivido antes de que todo cambiara. Mi madre había fallecido hacía varios años, y la casa había estado vacía. La pintura se estaba desvaneciendo. El jardín se había llenado de maleza. Pero por dentro, todo estaba donde ella lo había dejado, y cada habitación contenía algo que reconocía. Una fotografía, un mueble, un olor particular que la memoria asociaba a su presencia. Dormí esa primera noche en la habitación de mi infancia, bajo el techo donde había pegado un grupo de estrellas de plástico que brillaban en la oscuridad a la edad de 10 años. Todavía brillaban débilmente. A la mañana siguiente, estaba sentado en el porche trasero con una taza de café cuando sonó mi teléfono. La voz de mi gerente era cuidadosa y directa. Un incidente estructural grave en una planta de procesamiento industrial en Ohio, fallas en cascada de componentes, pérdidas diarias significativas y múltiples firmas de consultoría que habían ido y venido sin identificar la causa raíz. Dijo que necesitaban a alguien que pudiera pensar de manera diferente sobre el problema. Miré el jardín descuidado que mi madre una vez había mantenido con esmero, y pensé en quedarme, en tomarme más tiempo, en permitirme llorar adecuadamente, en dejar que la quietud de este lugar hiciera lo que se suponía que debía hacer. Luego pensé en la alternativa, en quedarme quieto mientras todo continuaba deteriorándose. Le dije que estaría en camino en 1 hora. Lo que entendí incluso entonces fue que no me iba porque hubiera dejado de doler. Me iba porque había tomado una decisión sobre quién iba a ser al otro lado de esto. Camille me había dicho que nunca llegaría a ser nada. No tenía interés en demostrarle que estaba equivocada discutiendo. Tenía la intención de dejar que el trabajo hablara, como siempre lo había hecho, en silencio, con precisión y sin disculpas. La planta de Ohio era todo lo que mi gerente había descrito y más. Llegué un martes por la mañana para encontrar a 3 equipos de ingeniería separados ocupando la misma sala de conferencias, cada uno convencido de que los otros estaban equivocados y ninguno de ellos capaz de demostrar que tenían razón. El sistema principal de soporte de carga había estado mostrando signos de grave estrés estructural durante semanas.
2 firmas de consultoría ya habían presentado informes. Ninguno de los informes había producido una solución. La línea de producción seguía parada y las pérdidas se acercaban a los $2 millones al día. Un número que el director de operaciones repetía en cada frase como si decirlo suficientes veces pudiera hacer que alguien finalmente lo arreglara. Todos estaban enfocados en las vigas de carga que se habían agrietado. Ese era el problema visible, el problema obvio, el problema que aparecía en las fotografías y ponía nerviosos a los miembros de la junta. Todas las soluciones propuestas se centraban en reemplazar o reforzar esas vigas, y todas las estimaciones de costos que seguían eran enormes. Pasé la primera tarde sin mirar las vigas. Miré todo lo demás. Las soldaduras, los esquemas de diseño originales, los registros de frecuencia de vibración, los registros de mantenimiento que se remontaban a casi una década. Las pequeñas anotaciones en los márgenes de los informes de servicio que nadie había pensado en cruzar. Al segundo día, lo encontré. Una modificación de diseño implementada años antes, menor en su momento, aprobada sin mucha deliberación, había alterado sutilmente la frecuencia de resonancia de todo el sistema estructural. El cambio era lo suficientemente pequeño como para que ninguna inspección individual lo hubiera detectado. Pero a lo largo de los años de operación, el efecto acumulativo había estado redirigiendo la tensión hacia puntos de conexión específicos, y las vigas agrietadas eran simplemente donde esa tensión finalmente se había hecho visible. No eran la causa. Eran el síntoma. El problema real era invisible a menos que supieras dónde buscar, y solo sabías dónde buscar si habías dejado de mirar el daño obvio el tiempo suficiente para preguntarte por qué estaba allí en primer lugar. La solución que propuse costó menos de 15 centavos por dólar en comparación con lo que las otras firmas habían recomendado. El gerente de la planta miró mi informe durante un largo tiempo antes de decir algo. Luego dijo que quería saber por qué ninguno de los otros equipos había encontrado esto. Le dije que todos habían comenzado con la respuesta y habían trabajado hacia atrás para ajustar la evidencia. Yo había comenzado con la evidencia y había dejado que me llevara a donde fuera que condujera. Me estrechó la mano y me dijo que enviara la factura. Ese trabajo cambió la trayectoria de mi carrera, aunque no lo entendí completamente en ese momento. A los pocos meses, llegaban llamadas de lugares en los que no había trabajado anteriormente. Refinerías, proyectos de infraestructura de puentes, instalaciones de fabricación aeroespacial, plantas de generación de energía, operaciones de producción de acero. Cada uno tenía un problema que se resistía al diagnóstico convencional. Cada uno necesitaba a alguien dispuesto a dejar de lado el marco esperado y mirar el sistema en su conjunto en lugar del componente que había fallado visiblemente. No estaba construyendo una marca o una reputación intencionadamente. Solo estaba haciendo el trabajo de la manera en que siempre lo había hecho, cuidadosamente, sin atajos y con una genuina curiosidad sobre lo que realmente estaba sucediendo bajo la superficie. El camino fue difícil de maneras que no tenían nada que ver con problemas técnicos. Vivir en hoteles, comer solo en restaurantes de aeropuertos, no llamar a nadie al final del día porque ya no había nadie esperando saber de mí. Esa soledad particular tenía un peso que el trabajo no podía contrarrestar por completo. Era bueno en mi trabajo. Aún no era bueno siendo una persona sin un hogar al que regresar. Esas dos cosas existieron lado a lado durante la mayor parte de ese periodo, y aprendí a llevar ambas sin dejar que ninguna me desviara del rumbo. La reunión con Malcolm Harwood ocurrió después de una presentación que di en la sede de un conglomerado manufacturero en Chicago. Había pasado 45 minutos explicando a su equipo directivo un análisis sistémico de los patrones de falla recurrentes en su infraestructura de producción. Malcolm estaba sentado cerca del fondo de la sala y no dijo nada durante la sesión. Después, cuando la mayoría de los asistentes se habían ido, se acercó y se presentó. Era mayor, de pelo blanco, con el aire pausado de alguien que ya había demostrado todo lo que necesitaba demostrar y que ahora simplemente estaba interesado en lo que venía después. Había construido uno de los conglomerados de equipos industriales más grandes del país. A lo largo de su carrera, se había retirado de la gestión activa y, según sus propias palabras, estaba dedicando su tiempo a buscar la última cosa que valiera la pena construir. Dijo que mi presentación había sido diferente a todo lo que había visto de un ingeniero en mucho tiempo. Y cuando le pregunté por qué, me dio una respuesta que no esperaba. Dijo que la mayoría de los ingenieros estudiaban cómo fallaban las máquinas.
Yo estudiaba cómo las decisiones humanas producían fallas en las máquinas. Esa era una disciplina completamente diferente y la mayoría de la gente nunca hacía la distinción. Me entregó una tarjeta y me dijo que lo contactara cuando estuviera listo para tener una conversación más larga. Esperé 3 semanas, no porque estuviera jugando, sino porque genuinamente no estaba seguro de que trataría la conversación, y no quería hacerle perder su tiempo ni el mío. Cuando finalmente llamé, contestó al segundo timbre y sugirió almorzar. Ese almuerzo se convirtió en una serie de reuniones durante los meses siguientes. La mente de Malcolm se movía rápida y ampliamente. Inteligencia artificial, transporte, infraestructura, materiales avanzados, ciencia, cadena de suministro global, vulnerabilidades, el futuro de la producción de energía. No le interesaba la charla trivial. Cada conversación era un desafío, un problema enmarcado a una escala que no me había permitido considerar previamente. Una tarde, me preguntó directamente, si tuviera recursos ilimitados, ¿qué construirías realmente? Le dije, construiría sistemas capaces de detectar riesgos estructurales y mecánicos antes de que ocurra una falla. Plataformas que pudieran analizar datos operativos en todo un ecosistema industrial e identificar firmas de peligro meses antes de que apareciera cualquier daño visible. Prevención en lugar de reparación. Alerta temprana en lugar de respuesta de emergencia. Malcolm se reclinó en su silla y me miró de la manera en que alguien mira cuando acaba de escuchar la respuesta que estaba esperando. Un mes después, me llevó a una sala de conferencias donde ya estaban sentados 6 inversores. En la pantalla al frente de la sala había un nombre de empresa que nunca había visto antes, Meridian Predictive Engineering. Malcolm se paró a la cabeza de la mesa y le dijo a la sala que esta era la última empresa que pretendía ayudar a construir, que había dedicado un tiempo considerable a identificar a la persona adecuada para liderarla y que había encontrado a esa persona. Luego me miró. Le dije que era un ingeniero, no un director ejecutivo. Dijo que la distinción era menos importante de lo que pensaba y que el mundo tenía más que suficientes ejecutivos que sabían cómo gestionar las cosas. Lo que le faltaba eran personas que entendieran a un nivel fundamental lo que estaban construyendo y por qué importaba. Dijo que yo era una de esas personas y que él proporcionaría todo lo demás. Todo lo que tenía que hacer era decir que sí. Fue la decisión más trascendental de mi vida y la tomé en menos de 24 horas. Los 12 meses que siguieron fueron diferentes a todo lo que había experimentado previamente. El equipo de Meridian, ingenieros, científicos de datos, arquitectos de sistemas, trabajaba a un ritmo que requería todo lo que tenía. Desarrollamos plataformas predictivas capaces de identificar firmas de falla en etapa temprana en la infraestructura industrial mucho antes de que los sistemas de monitoreo convencionales registraran alguna preocupación. La tecnología funcionó mejor de lo que nuestras proyecciones iniciales habían sugerido, y el mercado respondió en consecuencia. Conglomerados energéticos, empresas de transporte, agencias de infraestructura gubernamentales. Los contratos llegaron más rápido de lo que habíamos planeado, y la valoración de la empresa subió de maneras que me obligaron a recalibrar mi comprensión de lo que realmente estaba sucediendo. Mirando hacia atrás, desde el día que conduje a Ohio hasta el día que Malcolm confirmó mi valoración, habían pasado aproximadamente 14 meses, aunque para todos los de afuera simplemente parecía una historia de éxito de la noche a la mañana. Nunca lo es. El informe que confirmaba que mi participación en Meridian había superado los $1.000 millones llegó un miércoles por la mañana. Leí esa cifra varias veces antes de aceptar que era precisa. Luego volví al trabajo. El dinero cambió las circunstancias prácticas de mi vida de maneras que sería deshonesto minimizar. Pero no cambió las cosas que mi madre había pasado años construyendo en mí, y no estaba dispuesto a permitirlo. Mantuve los mismos hábitos. Caminaba por la oficina sin un séquito, aprendí los nombres del personal de recepción, almorzaba con los ingenieros subalternos cuando el horario lo permitía. Tessa Monroe, que se había unido a Meridian temprano como mi asistente ejecutiva y se había convertido en la persona en la que más confiaba para mantener las operaciones alineadas con los valores de la empresa. Señaló un proyecto de renovación de un hospital que la Junta había declinado aprobar porque no ofrecía ningún rendimiento financiero. Era una mejora de seguridad estructural para un hospital infantil cuyo marco de soporte de carga estaba significativamente atrasado para su evaluación. Cuando revisé el razonamiento de la Junta, lo anulé.
Recordé estar sentado en salas de espera con mi madre durante su tratamiento, y entendí a un nivel que no tenía nada que ver con la lógica empresarial que ningún niño debería tener que preguntarse si el edificio que lo mantenía seguro estaba realmente haciendo su trabajo. Establecí un fondo de becas para estudiantes de ingeniería de bajos ingresos y leí cada solicitud yo mismo porque creía que el talento no tenía nada que ver con el saldo en la cuenta bancaria de una familia. También fue quien me trajo la invitación de la Fundación Bellamy, su gala benéfica anual, una sala llena de gobernadores, directores ejecutivos y filántropos institucionales, y quien argumentó en voz baja y persistentemente que declinar sería un error. Mi instinto era evitar el centro de atención. Malcolm estuvo de acuerdo con Tessa. Dijo que mi historia tenía valor no como una celebración de la riqueza, sino como evidencia de que una persona podía ser pasada por alto y descartada y aún así convertirse exactamente en quien siempre iba a ser. Así que acepté ir. Mientras tanto, la vida que Camille había elegido después de dejarme había seguido una trayectoria que no había anticipado. Conocí el esquema general más tarde a través de personas que ambos habíamos conocido lo suficiente como para entender lo que había sucedido, aunque el interior de ello era solo suyo. El hombre con el que había comenzado a salir después de nuestro divorcio se había presentado como todo lo que ella creía que me faltaba. Lo que ella no sabía era que su estilo de vida era en gran parte prestado. Su empresa colapsó bajo malas inversiones y posiciones apalancadas que no podían sostenerse, y los marcadores visibles de esa riqueza desaparecieron rápidamente. El coche, el apartamento, el círculo social que había parecido tan permanente se fue en el lapso de unos pocos meses. Por lo que me dijeron, se mudó a un lugar más pequeño y se volvió más callada. No digo eso con ninguna satisfacción. Creo que probablemente fue el primer periodo prolongado de quietud que se había permitido en años, y la quietud tiene una forma de hacer visibles las cosas que el movimiento mantiene ocultas. La gala fue un viernes por la noche en octubre. El lugar era un salón de baile de un hotel en uno de los pisos superiores de un edificio del centro. El tipo de sala diseñada para que todos los que estuvieran dentro sintieran que habían llegado a un lugar significativo. Me quedé fuera de la entrada por un momento antes de entrar, mirando las luces de la ciudad como solía hacerlo desde el capó de mi vieja camioneta. Y pensé en todas las versiones de la noche que habían llevado a esta. Entonces Tessa me tocó el brazo y me dijo que llevábamos 3 minutos de retraso y entré. No sabía que Camille estaba en esa sala. Había sido invitada por un contacto en finanzas corporativas, alguien que conocía profesionalmente, alguien que se movía en los círculos que atraía a ese evento. Estaba de pie en algún lugar de esa multitud cuando llegué y escuchó el nombre de Nolan Mercer y se dijo a sí misma que era una coincidencia. Escuchó los detalles, la formación en ingeniería, la empresa que había fundado, y se dijo a sí misma que todavía era una coincidencia. Todavía se estaba diciendo eso cuando la sala se movió y caminé hacia el frente y el gobernador del estado me extendió la mano. Di el discurso que Malcolm me había animado a dar. No dije nada sobre la riqueza. Hablé sobre la responsabilidad, sobre el hecho de que el éxito, cuando llega, te hace una pregunta, y la pregunta no es cuánto puedes acumular, sino cuánto estás dispuesto a devolver. La sala se puso de pie cuando terminé. Asentí una vez, les di las gracias y me alejé del podio. Unos minutos más tarde, encontré el camino hacia la terraza fuera de la sala principal. Necesitaba un momento de silencio después del ruido de la noche. La ciudad se extendía abajo, iluminada e indiferente como siempre lo son las ciudades, y el aire era lo suficientemente fresco como para ser útil. Había estado allí de pie quizás 2 minutos cuando escuché mi nombre, no desde la sala detrás de mí, sino de una voz que no había escuchado en más de un año. Me giré y Camille estaba de pie en la puerta de la terraza, mirándome de la manera en que alguien mira cuando acaba de entender algo que ya no puede deshacer. Se veía diferente de como la recordaba, y no de las maneras que hubiera esperado. La compostura que siempre había llevado tan naturalmente, esa certeza particular que tenía sobre sí misma y sus elecciones, estaba ausente. Lo que había en su lugar era algo más silencioso e incierto. Y por un momento, simplemente la miré sin hablar, tratando de reconciliar a la mujer frente a mí con la versión de ella que había llevado en mi memoria durante el último año. Las luces de la ciudad eran las mismas de siempre. El aire entre nosotros no lo era. Dijo mi nombre de nuevo, más suave la segunda vez, como si no estuviera segura de que respondería. Le dije que la había escuchado la primera vez. No estaba siendo frío.
Estaba genuinamente tratando de orientarme porque su presencia en esa terraza era algo para lo que no me había preparado, y había aprendido durante el último año a tener cuidado con las cosas que decía antes de estar listo para decirlas. Salió del umbral y dejó que la puerta se cerrara detrás de ella, y el ruido del salón de baile se redujo a un murmullo bajo. Habló un rato antes de que yo dijera mucho. Eso era inusual en Camille. Siempre había sido precisa y económica con sus palabras, pero lo que tenía que decir parecía requerir más espacio del que estaba acostumbrada a darse. Dijo que había pasado los meses desde nuestro divorcio en busca de todo lo que había creído que nuestro matrimonio le estaba impidiendo, y que la búsqueda no había producido nada que se pareciera a lo que había imaginado. La relación en la que había entrado se había derrumbado. El estilo de vida al que había estado adyacente resultó estar construido sobre deudas y apariencias, y la buena voluntad de personas que desaparecían en el momento en que los números dejaban de funcionar. Dijo que finalmente entendía algo que no había sido capaz de entender antes, que yo había sido la única persona en su vida que la había amado sin condiciones, sin un libro de contabilidad, sin un acuerdo implícito de que el afecto dependía de que ella fuera algo específico a cambio. No había sabido lo que eso valía hasta que se fue, dijo. Y que lo sentía, genuinamente lo sentía, por llamarme lo que me había llamado el día que se fue. Por tirar el anillo, por alejarse de algo real porque se había convencido a sí misma de que lo real no era suficiente. Me miró fijamente cuando preguntó si había alguna posibilidad, alguna en absoluto, de que pudiéramos encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Había pensado en un momento como este antes. No obsesivamente, no con anhelo, sino de la manera en que piensas en cosas que se sienten sin resolver, dándoles vueltas, dejándolas ocasionalmente, volviendo a ellas cuando surgían. Había imaginado diferentes versiones de lo que podría sentir si alguna vez me encontraba de pie frente a Camille de nuevo. La ira nunca había sido una de ellas. Había descubierto a principios del año después de nuestro divorcio que la ira era una emoción costosa que te pedía demasiado sin dar nada a cambio. Lo que había sentido en cambio fue dolor y luego, gradualmente, algo que se parecía a la claridad. Le dije que nunca la había odiado. Quería que supiera eso primero porque era verdad y porque pensé que podría haber asumido lo contrario. Le dije que entendía que la versión de sí misma que había sido durante nuestro matrimonio no era la totalidad de quien era, que las personas toman decisiones desde el lugar en el que se encuentran en ese momento. Y ella había estado en un lugar que hacía que irse pareciera el único movimiento racional. No guardaba ningún juicio permanente contra ella por eso. Pero luego le dije la cosa que vivía debajo de la disculpa, la cosa que ella aún no se había dicho a sí misma. Le dije que no me había dejado porque yo fuera pobre. Me había dejado porque no podía ver el valor en lo que yo realmente era. Y esas eran dos cosas muy diferentes. El hombre que se había parado frente a esos 6 inversores en la sala de conferencias de Malcolm, el hombre cuya participación había superado los $1.000 millones, el hombre al que el gobernador había dado la bienvenida esta noche, ese hombre no era una nueva creación. Era la misma persona que se había levantado antes del amanecer para prepararle el almuerzo, que se quedaba hasta tarde leyendo revistas de ingeniería y que arreglaba su coche en la entrada porque creía que eso era lo que significaba ser un esposo. Nada fundamental había cambiado. La cuenta bancaria había cambiado. La visibilidad había cambiado, pero la cosa debajo de todo eso había sido exactamente la misma todo el tiempo, y ella la había mirado todos los días durante 6 años sin verla. Camille no discutió. Se quedó muy quieta y dejó que las palabras se asentaran, y pude ver por su expresión que no estaba escuchando algo que quisiera disputar. Estaba escuchando algo que ya sabía que era verdad y con lo que había estado lidiando en silencio durante mucho tiempo. Dijo de nuevo que todavía me amaba. Su voz era firme cuando lo dijo, no performativa. Y le creí. Esa era la parte honesta. Le creí. Pero también entendí algo que ella aún no había dicho. Que el amor por sí solo no era una arquitectura suficiente para lo que necesitaríamos reconstruir. Requería respeto. La voluntad de ver a una persona con claridad, incluso cuando la claridad era inconveniente, la capacidad de reconocer el valor antes de que el mundo lo confirmara con un número. Nuestro matrimonio se había quedado sin esas cosas mucho antes de que terminara legalmente. Y volver a la misma base, no podía hacer eso.
No porque no me importara todavía, sino porque había pasado el último año aprendiendo lo que se sentía existir sin que la duda de otra persona moldeara mi comprensión de mí mismo, y eso era algo que no estaba dispuesto a devolver. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. El anillo estaba allí, la pequeña banda de plata que una vez había representado casi 3 meses de los ahorros de un hombre más joven, que había rebotado en el concreto frente a nuestra antigua casa hacía más de un año, que había llevado conmigo desde entonces. De una manera que nunca había explicado completamente a nadie, incluyéndome a mí mismo. Había funcionado como un recordatorio de las promesas que había hecho y que tenía la intención de cumplir, del tipo de hombre que me había comprometido a ser, independientemente de lo que se me hubiera dicho a mí o sobre mí. Del hecho de que algo puede ser desechado y aún conservar cada ápice de su valor, incluso cuando la persona que lo descartó ya ha decidido lo contrario. Se lo extendí. Lo miró por un momento antes de tomarlo, y cuando lo hizo, sus dedos se cerraron lentamente a su alrededor. De la manera en que sostienes algo que tiene más peso de lo que su tamaño sugiere. Le dije que el anillo pertenecía al pasado. Ella había sido parte de eso. No se lo devolvía como un reproche, sino porque era suyo, y porque aferrarme a él por más tiempo significaría aferrarme a una pregunta que ya había respondido. Luego dije 4 palabras que no había planeado decir, pero que llegaron con la certeza de algo que había sido verdad durante un tiempo sin que yo lo hubiera nombrado. Le dije que la perdonaba. No como un argumento final, no como una actuación de generosidad, solo como un hecho. De la manera en que declaras algo que es simplemente preciso sin necesidad de que logre nada más allá de ser dicho. Los ojos de Camille se llenaron. No intentó hablar por un momento, y yo no intenté llenar el espacio. Cuando finalmente habló, dijo, gracias, no por el perdón específicamente, sino por haberla amado de la manera en que lo había hecho en los años en que ella aún no había entendido cómo recibirlo adecuadamente. Lo dijo en voz baja, sin drama, y fue lo más honesto que le había escuchado decir en mucho tiempo. Le dije que esperaba que encontrara la paz. Lo decía en serio de la misma manera que siempre decía las cosas que decía, completamente, sin reservas. Luego me di la vuelta y caminé de regreso hacia la puerta del salón de baile, y no miré hacia atrás por encima del hombro. No porque mirar hacia atrás hubiera deshecho algo, sino porque ya no había nada sin resolver detrás de mí. Ese capítulo tenía un final adecuado ahora. No necesitaba una secuela. Malcolm estaba cerca de la barra cuando volví a entrar, sosteniendo un vaso de agua y observando la sala con la paciente cualidad de observación que aportaba a la mayoría de las cosas. Levantó las cejas ligeramente cuando vio mi cara y preguntó si todo estaba bien. Le dije que, por primera vez en aproximadamente un año, pensaba que realmente lo estaba. Asintió una vez de la manera en que asentía cuando entendía más de lo que iba a comentar y me entregó un vaso de agua. Nos quedamos allí unos minutos sin decir mucho. En los meses que siguieron, Meridian continuó creciendo de maneras que requerían atención constante y una recalibración ocasional. Nuevos contratos, nuevos mercados, nuevos desafíos técnicos que mantenían el trabajo interesante y exigente en igual medida. El fondo de becas se expandió. La renovación del hospital infantil se completó antes de lo previsto, y Tessa me envió una fotografía de la inauguración. Un pasillo con nuevos soportes estructurales y paredes pintadas con el tipo de colores brillantes que le dicen a un niño que este espacio fue construido pensando específicamente en ellos. Guardé la fotografía en mi escritorio. Era más representativa de para qué era realmente Meridian que cualquier informe de valoración. Camille y yo no nos volvimos a ver. No busqué información sobre dónde estaba o qué estaba haciendo. Genuinamente esperaba que estuviera construyendo algo bueno, no porque le debiera esa esperanza, sino porque había aprendido a través del proceso del último año que guardar amargura por alguien es una forma de mantenerse conectado a esa persona que te cuesta más a ti que a ella. No quería seguir conectado de esa manera. Quería ser libre y lo era. Cuando la gente me preguntaba a qué atribuía mi éxito en entrevistas, en eventos y conversaciones después de conferencias, siempre daba la misma respuesta porque era la única honesta que tenía. Decía que el éxito comienza mucho antes de que llegue el dinero. Comienza con la integridad, se desarrolla a través de la persistencia y solo se vuelve significativo cuando se utiliza al servicio de algo más grande que uno mismo. La gente a veces parece esperar algo más complicado. Pero la base nunca fue complicada.
Fue lo que mi madre había construido en mí durante años en una casa con pintura descolorida y un porche trasero y una taza de café recalentada y palabras que dijo una vez que nunca olvidé: el dinero atrae a la gente. Pero solo quien eres los mantiene allí. El mayor malentendido que Camila había tenido sobre mí fue que creía que mi valía era algo que aún se estaba determinando, algo de lo que estaba esperando ver evidencia. Había estado buscando la confirmación de que eventualmente me convertiría en alguien valioso, sin entender que la persona que estaba buscando había estado de pie frente a ella todo el tiempo. Los $1.000 millones no lo habían creado. Simplemente lo habían hecho visible para las personas que necesitaban un número antes de poder ver con claridad. Yo nunca había necesitado el número. Siempre había sabido de qué estaba hecho. Si esta historia se quedó contigo, probablemente sea porque alguna parte de ella te resultó familiar. El esfuerzo silencioso que nadie notó, el valor que pasó desapercibido. Si ese eres tú, ya sabes la parte más importante. De qué estás hecho no espera a que el mundo lo confirme.